Amados hermanos, Dios los bendiga grande y abundantemente. Damos gracias a Dios por la bendición de seguir nosotros aquí, donde yo estoy y donde ustedes se encuentran, porque fue Dios quien permitió que tú y yo estuviésemos conectados desde este canal para recibir de su palabra. Me siento bendecido al poder compartir contigo, hermano y hermana. Antes de comenzar, les pido que escriban en los comentarios cómo se han sentido durante este tiempo y cómo han sido bendecidos a través de su palabra. Me gusta escuchar o leer cada testimonio de ustedes. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con el tema. Estamos a punto de entrar en un tiempo de Semana Santa, un tiempo en el que la humanidad recuerda aquellos hechos maravillosos que Jesús hizo para darnos una bendición tan grande como lo es la salvación. Tomaremos de aquí el capítulo 53 del libro de Isaías para mostrar la maravillosa obra de Dios al permitir que su amado Hijo muera en lugar del pecador. Así es, Él murió por nosotros, Él murió por nuestros pecados. El capítulo 53 de Isaías es conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. No hay profecía más clara y directa acerca del Mesías que la que tenemos en el capítulo 53 de Isaías. Aquí vamos a hablar acerca de ese tiempo que ya viene de Semana Santa, de lo que trata esa Semana Santa. Por eso te invito a que estés aquí muy atento, porque quiero darte a conocer este acontecimiento tan maravilloso que ha sido la bendición más grande para nuestras vidas. Entonces, en ese capítulo 53 de Isaías, en cierta ocasión, un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, estaba volviendo a su tierra luego de un viaje que había hecho a Jerusalén. Mientras viajaba sentado en su carro, aprovechaba el tiempo para leer al profeta Isaías. Así es, aquel etíope estaba leyendo aquel libro. El pasaje que leía era justamente Isaías capítulo 53. En eso se le acercó Felipe y le hizo una pregunta. ¿Entiendes lo que lees? El etíope respondió descorazonado. ¿Y cómo podré si alguno no me enseña? Luego rogó a Felipe que suba al carro y se siente con él para que le explique este capítulo de Isaías. La gran duda que tenía el etíope era acerca de quién está hablando el capítulo 53 de Isaías. Felipe entonces explicó al etíope que el capítulo 53 de Isaías habla sobre Jesús, el Cristo, el Mesías de Israel. Hechos capítulo 8, verso 55 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Queda claro entonces, hermanos, que en Isaías 53 se habla en forma profética de Jesús, porque esto es del Antiguo Testamento. Está hablando de Jesús antes de llegar aquí y estar con nosotros en la tierra, el Mesías o el Cristo. Antes de proseguir, es necesario mencionar que los últimos versículos del capítulo 52 de Isaías, los versículos 13 al 15, constituyen la introducción al capítulo 53 de Isaías. Yo te invito a que cuando tengas tiempo leas ese capítulo 53, y yo también voy a subir ese capítulo en el devocional, en mi canal, para que también prontamente lo estés escuchando y estés atento. Pero debes suscribirte para que te llegue esa notificación cuando ese capítulo suba. Allí encontramos la presentación del siervo de Dios, los sufrimientos del siervo de Dios y la gloria del siervo de Dios. Vamos entonces a lo primero, la presentación del siervo de Dios. Isaías 53:12 dice: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será expuesto en muy alto.
Estas son palabras de Dios. Dios el Padre está presentando a su Hijo unigénito, pero note cómo lo presenta. He aquí mi siervo, Jesús es el siervo de Dios. Note lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 7, hablando de Jesús, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejanza de hombres. El mismo Jesús, hablando sobre sí mismo, dijo lo siguiente, según Juan capítulo 6 verso 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Por esto Jesús es el perfecto siervo de Dios. Después de que Jesús cumplió al 100% con la voluntad de su Padre, Jesús fue exaltado a lo sumo. Isaías usa 4 expresiones para establecer este hecho. Será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será expuesto en muy alto. ¿Sí? Esas 4 expresiones, así es amigo o amiga. Como siervo, Jesús fue humillado hasta lo sumo, pero después de cumplir con la voluntad de su Padre, Jesús fue exaltado hasta lo sumo. La exaltación siempre está precedida de la humillación. No se puede ascender a la cima de la exclamación sin antes atravesar por el profundo valle de la humillación. Luego tenemos los sufrimientos del siervo de Dios, de Jesús. Así es. Isaías 52:14 dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así es, hermano. Es como si Isaías estuviera describiendo lo que sus ojos contemplaban en la cruz del Calvario. El castigo al que fue sometido el siervo de Dios fue tan brutal que la gente se quedaba asombrada o con la boca abierta. Antes de ser clavado en la cruz, Mateo nos informa que los soldados romanos lo desnudaron, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hinchando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «Salve, Rey de los judíos», escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Así es, hermanos. Marco nos dice también que algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y darle puñetazos. Lucas dice que los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban en el rostro. Juan dice que Pilato tomó a Jesús y le azotó. Todo este castigo transformó radicalmente la fisionomía de Jesús. Su cuerpo hinchado y ensangrentado había casi perdido forma humana. En estas condiciones fue clavado a la cruz. Cuánta razón tiene Isaías al decir, muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Es difícil contener las lágrimas al pensar en el sufrimiento del siervo de Dios, de Jesús, pero todo esto, ¿por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Por amor a ti, por amor a mí y a todo pecador. Él se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Así es, el siervo de Dios recibió lo que usted y yo merecemos por nuestro pecado. Jesús fue castigado para que los pecadores podamos quedar libres del castigo por nuestro pecado. Son los sufrimientos del siervo de Dios, pero también tenemos la gloria del siervo de Dios. Y esto lo vemos en Isaías capítulo 52, verso 15. Dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Así como la gente se asombró de su sufrimiento, muchas naciones se asombrarán con la gloria con la que vendrá en su segunda venida.
Dice Isaías que los reyes cerrarán ante él la boca. Esto significa que los reyes y poderosos de este mundo se taparán con sus manos la boca, que se les abrirán ante el asombro al ver la fastuosa gloria de Jesús. Así es, hermano, durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, fue despreciado y desechado. Juan capítulo 1 verso 11 dice: a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Pero esta actitud hacia Jesús no ha cambiado mucho, que digamos, hoy en día, porque ahora también una cantidad enorme de personas desprecia y desecha a Jesús. Pero llegará el momento cuando estas personas se asombrarán por lo que nunca antes les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero será muy tarde para ellos, porque lo que les espera es la condenación eterna por haber rehusado abrir su corazón a Cristo. Juan capítulo 3 verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que la introducción al capítulo 53 de Isaías se nos habla de la presentación del siervo de Dios, de los sufrimientos del siervo de Dios, de la gloria del siervo de Dios, de Jesús. En el capítulo 53 se amplía todos estos conceptos. Por eso te invito a que lo leas, a que lo escudriñes. Lo primero que notamos en el capítulo 53 de Isaías es la profecía sobre la incredulidad de la gente en cuanto a Jesús como el Mesías de Israel. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Dios? Es Dios quien hace estas dos preguntas trascendentales. Recuerde que Isaías estaba hablando de Jesús, el siervo de Dios, su presentación, sus sufrimientos y su gloria. Todo esto será motivo de mucha desconfianza por parte de la mayoría de la gente. Dios, por lo tanto, pregunta lo siguiente: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esta pregunta tiene en mente la palabra de Dios. Sí, muchos no creerán en la palabra de Dios. Dios también pregunta: ¿sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Esta pregunta tiene en mente la obra de Dios. El brazo de Dios nos habla de Dios en acción. En este caso se refiere a la misma persona de Jesús, mediante la cual el pecador puede ser salvo. La incredulidad es el peor pecado del hombre. Por la incredulidad muchos serán eternamente condenados en el infierno. Así es, hermano, tristemente pocos han creído. ¿Se encuentra usted entre esos pocos, hermano y hermana, sobre quien se ha manifestado el brazo de Dios, sobre quien se ha hecho una realidad la obra de Dios en salvación? Tristemente, por la incredulidad, sobre pocos se ha hecho una realidad la obra de Dios en salvación, por cuanto han rehusado recibir a Jesús como su Salvador personal. Así es, la incredulidad en el siervo de Dios fue profetizada siglos antes que Jesús venga a este mundo. En Isaías 53:2 dice, y se nos muestra el motivo para la incredulidad en Jesús. Dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca en medio de un mundo sumido en el pecado. Por eso Isaías dice que es como raíz de tierra seca. Israel es esa tierra seca donde brotó el Señor Jesucristo. Todo esto nos habla de la humildad que rodea a Jesús durante toda su vida. Él es el orgullo del cielo, el compañero de la creación, el sustentador del universo, el príncipe de paz, pero llegó a ser un bebé. Su cuna fue un pesebre, su compañía, sus amigos pastores. Llegó a ser hombre, su escuela la soledad, su hogar los caminos, sus amigos pecadores. Llegó a ser un sacerdote, su altar una cruz, su ofrenda su propio cuerpo, sus amigos una madre, un discípulo, un centurión y un moribundo.
Desde un punto de vista estrictamente material, Jesús no encaja dentro de lo que el mundo espera de una persona importante. Por eso fue rechazado por la nación de Israel. Finalmente fue llevado a la cruz del Calvario. Pero siempre ha habido unos pocos que ven más allá de lo meramente externo, de lo meramente material. Para ellos, Jesús es todo. Pedro se encuentra entre ellos. Cuando tuvo su oportunidad dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». ¿Cuál es su reacción ante Jesús? Amigo y amiga, ¿lo rechazará como mayoría o harás que Él siga siendo tu Salvador personal? O si Él no ha entrado en tu corazón, permitirle que entre y que sea su Salvador personal. Su respuesta a esta pregunta hará la diferencia entre la vida y la muerte, entre el cielo y el infierno. No esperes más. Hoy mismo abre tu corazón y reciba a Jesús como su Salvador personal. Viene un tiempo de reflexión, un tiempo en el que todos, hasta las personas que quizás no creen o hasta las personas que quizás se olvidan por un tiempo hasta que llega la Semana Santa y buscan algo de reflexión y de encontrarse con Jesús en sus vidas. No esperes a que llegue ese tiempo solamente de Semana Santa para recordar todo lo que hizo Jesús por ti y por mí. Él está vivo en nuestra vida. Él está cerca de ti. Él está allí esperando a que tú le hables, a que tú seas quien le digas: Jesús, entra en mi corazón ahora mismo. Te acepto como mi Señor y Salvador personal. Me arrepiento de mis pecados y permíteme, Dios, que yo sea sano y salvo en tu nombre. Por eso en esta hora te pido, mi hermano, que si quieres en este momento tomar esa decisión, así ya seas creyente y quizás hayas olvidado algo de todo esto, ora conmigo y repite estas palabras: Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón. Te pido que entres en él, pero primero te pido que perdones mis pecados, que sanes mis heridas y me levantes una vez más en tu luz. Gracias, Padre amado, porque me llamaste a este momento y te acepto como mi Salvador personal. Permite que mi vida sea cambiada totalmente, que yo te agrade cada día, que yo cada día tenga una comunión contigo, que cada día yo me acerque a ti, que no solamente en Semana Santa, que no solamente en fechas importantes donde debo recordarte, sino en todo tiempo, en mi caminar, que yo sea, Señor, continua alabanza y adoración delante de tu presencia. Padre amado, aquí estoy, Señor mi Dios, te abro mi vida, te abro mi corazón, Dios. Quizás no esté andando correctamente, quizás hayan cosas que debo cambiar en mi vida y te pido que renueves mi vida, que cambies mi vida, que me levantes en bendición para bendecir a otros. Guárdame, cuídame, cuida mi familia, cuida mis amigos, cuida mi trabajo, cuida mi empleo, cuida mis negocios, cuida toda mi vida y mi alrededor. Padre Celestial, aquí estoy, Señor mi Dios, y gracias por acordarte de mí, gracias por hacer ese sacrificio tan maravilloso en la cruz del Calvario y permitirme tener la salvación. Gracias, Señor mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Quizás eres creyente, quizás ya llevas tiempo en la vida cristiana, pero muchas veces olvidamos muchas cosas que quizás tenemos que tener muy presente y que no solamente sacar 5 o 10 minuticos para orar, para buscar a Dios. Dale el tiempo que merece, que tu vida sea una continua alabanza y que tu vida esté conectada siempre con Dios en oración, porque Él siempre quiere caminar contigo, Él siempre quiere andar contigo, quiere que le cuentes todo, quiere que le digas lo mucho, lo poco, quiere que cada cosa
por más mínima que sea, cuentes con Él, porque Dios tiene bendiciones especiales para tu vida. Dios te bendiga, amado y amada hermana, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en sus corazones. Bendiciones.